Hola, ¿qué tal? Nuevamente les habla Juan Pablo Vilches y lo que veremos hoy va a ser la segunda cápsula sobre medidas de cómo prevenir el contagio por coronavirus. Lo que vamos a hablar hoy día va a ser brevemente de la forma de transmisión para entender así las precauciones individuales, las precauciones que hay que seguir de forma colectiva o en el ambiente laboral, un poco hablar de las precauciones sociales, de lo que es el concepto de distanciamiento social y finalmente una breve revisión de quién es contacto cuando alguien sale confirmado en un ambiente familiar o laboral. Esta imagen hace ilustración a un concepto importante que es la cadena de transmisión. Para que un virus se propague de persona a persona, tiene que haber ciertas condiciones. Por ejemplo, que el objeto animado, que es una persona, ofrezca una puerta de salida para el virus. Llámese que bote secreciones por la boca, por ejemplo, al hablar, al toser, al estornudar, o mantenga sus manos contagiadas con este virus por no lavarse las manos. Y eso va a ofrecer una vía de transmisión que puede ser por gotitas o por contacto y va a llegar a un huésped que no está infectado. Este huésped, para que se infecte, de todas maneras tiene que tener una puerta de entrada. Llámese, por ejemplo, que tenga las manos contaminadas y se las lleve a la cara, o que esté hablando de forma estrecha con una persona contagiada y así pueda contagiarse por hablar o, por ejemplo, por estornudar. Lo mismo pasa con el objeto inanimado. Por ejemplo, tocar una superficie infectada y luego llevarse las manos a las mucosas de la cara, que son ojos, nariz, boca. Entonces, entendiendo esta cadena de transmisión, tiene sentido y lógica lo que son las precauciones estándares e individuales. La forma de transmisión, lo comentamos recién, puede ser por contacto directo de una persona que esté confirmada y pueda, por ejemplo, tener el virus en las manos porque se pasa a llevar la boca, la nariz, estornuda o tose en las manos, etcétera, y luego con esa mano, por ejemplo, le saluda de mano a otra persona o saludo de un beso con secreciones, etcétera. Eso es por contacto. Y luego por gotitas, ¿ya? De las cuales significa que es transmisión de secreciones de la persona infectada a la que no está infectada a la distancia. Bien. Y estas por gotitas son más que nada secreciones que son de la parte salival o incluso puede ser tos de la vía, secreciones de la vía respiratoria un poquito más baja. Esas gotitas que llevan el virus se ha visto que no alcanzan a llegar por el peso que tienen esas secreciones, no más allá de un metro y medio, y por eso es que se aconseja, sobre todo si es que uno está al frente de personas con síntomas respiratorios, estar a una distancia de 2 metros, ¿bien? Pero ojo que hay que entender la cadena de transmisión. El que está infectado tiene que ofrecer una puerta de salida, y aparte, el que no está contagiado tiene que ofrecer una puerta de entrada. Todo lo que pasa entre medio son justamente las precauciones individuales. ¿Y cuáles son las precauciones individuales? Lo que se ha dicho mucho ya, que es toser o estornudar que cubra la boca y la nariz con paños desechables, eliminarlo e idealmente después lavarse las manos inmediatamente, o en su defecto toser o estornudar en el codo para no contaminar las manos. Lo otro es evitar tocarse la cara para justamente no tener como esa posibilidad de llevarnos las manos infectadas a la cara. Y lejos, lo más importante es el lavado de manos frecuente. El lavado de manos se puede hacer de dos formas distintas. Bien, se puede hacer ocupando agua con jabón o se puede usar ocupando alcohol gel. El típico alcohol gel de bolsillo o personal que puede tener uno. Lo importante del lavado de manos es que hay que hacerlo bien. Ya se realiza con agua y con jabón. El jabón tiene que estar presente en lavado de manos. Si no hay jabón, de todas maneras se recomienda lavar las manos a pura agua, ya, porque por arrastre de, de materia sucia que uno puede tener en las manos es mejor que tenerla sucia. Eh,
Pero sí, el lavado tiene que ser bien hecho porque ustedes pueden ver que hay zonas que privilegiamos y zonas que no privilegiamos en el lavado habitual de manos. Como es, por ejemplo, la punta de los dedos y el pulgar y gran parte de la mano en verdad. Bien, este lavado de manos tiene que hacerse, como les decía, con agua con jabón idealmente y al menos por 40 segundos. En su defecto, si es que no podemos lavarnos las manos, podemos ocupar el alcohol gel, bien, y tiene que ser también una especie de lavado de manos, con frotarse todas las manos con el alcohol gel, al menos durante 20 a 30 segundos. Y una cosa muy importante es que el alcohol gel no va a servir si es que hay materia orgánica o secreciones evidentes en la mano. Para eso se recomienda y lo que hay que hacer es lavarse las manos de frente. Esta es una lámina que ilustra de forma muy didáctica cómo debiese ser un lavado de manos bien hecho para justamente evitar esta heterogeneidad en la limpieza de las manos. Entonces, de forma bien resumida, es que una vez que tengo las manos mojadas y me echo el jabón, primero frotarse las palmas entre sí de forma circular, luego frotar el dorso de ambas manos, bien, también considerando los dedos, luego frotarse las palmas de frente, entrecruzando los dedos. Luego frotarse el dorso de los dedos. Luego frotarse cada dedo de forma individual, de forma circular. Por último, la punta de los dedos y luego nos lavamos las manos. Entonces, en resumen, frotamos las palmas, el dorso de las manos considerando los dedos. Luego ponemos las manos de frente, los dorsos de los dedos, cada dedo, la punta de los dedos y luego lavado de manos. E idealmente cerrar la llave con la toalla con que nos estemos secando, sobre todo si es un lavamanos de uso público. Bien, evitar ese contacto final con la llave porque si no vamos a perder la higiene que hicimos lavándonos las manos. También se ha hablado sobre la duración del coronavirus en las superficies. Estas son inferencias que se hacen estudiando otros virus de coronavirus y también en el laboratorio. No es que uno esté estudiando eh, objetos inanimados de gente que actualmente está confirmada o contagiada. Y se ha visto que en general donde más dura el virus son en superficies tipo madera o metal o cristal, papel o plástico. Hasta 5 días puede durar en las superficies. De ahí la importancia de hacer un aseo rutinario en los ambientes colectivos, sea del hogar o sea laboral. ¿Cómo hacer esta desinfección laboral? Hay que limpiar todas las zonas de uso común, llámese mesas, baños, tazas específicamente, y eso se puede hacer con alcohol, con sobre 60 grados con alcohol sobre 60 grados o con cloro, que uno puede ocupar el cloro doméstico, una cucharada de cloro doméstico con un litro de agua fría y ahí tiene la dosis para desinfectar. Lo lavable, sea ropa, ropa de cama, toallas, usar detergente convencional, lavar el agua a temperatura caliente, 70 o 90 grados, al menos por 20 minutos. Y luego está el concepto de lo que es la prevención social, que esto es específicamente hablar de la cuarentena, el aislamiento que está haciendo cada uno de forma voluntaria o indicada, con con el concepto de quedarse en casa. Esta es una, este es un ejemplo, ya esto es un ejemplo de distintas situaciones, si es que uno toma en cuenta o no, si es que la sociedad toma en cuenta o no la cuarentena social, el distanciamiento social. En el primer caso, por ejemplo, que fue lo que pasó con Estados Unidos, ya, o algunos países que no actuaron inmediatamente, la zona café son los pacientes que se van enfermando y la zona rosada son los pacientes que se van recuperando. Bien, si usted ve los cuadros gráficos, en los cuadros gráficos hay gente que se recupera. El punto es la cantidad de gente que se enferma en el mismo periodo de tiempo.
y que de esos que se enfermen, ¿cuántos van a requerir hospitalización? Y de los que se hospitalizan, ¿cuántos van a requerir estar en unidad de cuidado intensivo y ocupar ventiladores? Si la curva es muy empinada, por ejemplo, pueden haber en 2 semanas miles y miles y miles de contagiados y que necesitan hospitalizarse, como ha pasado con España e Italia. Entonces la curva puede ser muy abrupta y tener muchos enfermos en el mismo tiempo. Luego, si es que tomamos la cuarentena un poquito en cuenta, vamos a tener lo que es una disminución, un aplanamiento en la curva, pero de todas maneras puede haber un colapso del sistema de salud si es que hay muchos infectados al mismo tiempo. En cambio, si la distancia social es moderada o es como casi que cuarentena total, lo que estamos haciendo con estas medidas es aplanar la curva, la gente se va a contagiar igual, probablemente, pero de forma mucho más lenta y eso va a permitir que el sistema de salud pueda responder a cada necesidad de hospitalización o de ingreso a cuidados intensivos. Entonces, esta curva, este esquema es diametralmente opuesto a este, al menos. Entonces, si tomamos en cuenta la distancia social, estaríamos en este panorama, y si no lo tomamos en cuenta o lo tomamos en cuenta poco, vamos a estar en estos dos panoramas. Por último, definición de contacto, y aquí es importante porque de repente uno puede tener por amigos cercanos, en la fuente laboral, quién sabe, ya estamos ya en fase 4 del coronavirus, significa que ya hay transmisión intracomunitaria, ya no hay un nexo epidemiológico necesariamente en el que está infectado, la gente, el virus ya está siendo parte de los virus que enferman. Entonces, los contactos de alto riesgo es una persona que brinda atención directa o está con alguien confirmado sin el equipo de protección personal, llámese mascarilla o guantes, durante 2 días antes y 14 días después de iniciar los síntomas del confirmado. Bien, entonces alguien está en contacto estrecho con un confirmado, sé que comparte el mismo ambiente laboral 2 días antes y 14 días después de iniciar los síntomas. Y los de alto riesgo, porque esto se divide en alto riesgo y bajo riesgo, es que aparte de haber estado bajo el mismo ambiente laboral o nuclear en la casa, debe haber mantenido más de 15 minutos contacto cara a cara con menos de 1 metro de distancia y sin elementos de protección personal, o haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más en lugares tales como oficina, trabajo, reuniones, colegio, vivir o pernoctar en el mismo hogar, bien, o haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad de menos de 1 metro con otro ocupante que esté positivo. Entonces, medio de transporte en el hogar o en la oficina, laboral, estudio, estar más de 15 minutos a menos de 1 metro con una persona que esté confirmada. Los contactos de bajo riesgo son justamente lo que no cumplen las definiciones anteriores y ellos específicamente no hay que hacer nada. En los de alto riesgo, específicamente, si son contactos asintomáticos, tienen que irse por aislamiento a la casa por 14 días para disminuir la posibilidad de transmitir el virus a otras personas y identificar rápidamente la aparición de síntomas. Bien, y esta es una minuta que sacó el Ministerio de Salud, en la cual sale indicaciones para personas con aislamiento domiciliario. Uno lo puede descargar desde la página y ahí salen los cuidados que debe tener uno sobre, por ejemplo, por qué me indicaron este aislamiento, qué debo, para qué debo estar en aislamiento y cuánto durará. Aquí especificar que lo importante es que va a durar 14 días desde el último contacto de la persona que estaba confirmada. Bien, a menos que presente síntomas y ahí debe ir a la urgencia en ciertas situaciones, que lo vamos a ver en la presentación siguiente. Y los de bajo riesgo, los que no cumplen la definición anterior, deben seguir las medidas generales de higiene y distanciamiento social sin necesidad de aislamiento domiciliario. ¿Y cuándo estoy de alta? Cuando el paciente que es caso sospechoso no tuvo ningún síntoma en todo su aislamiento.